sobre las tres iniciativas que se van a tratar hoy en la Comisión de Justicia, muy importantes. Por supuesto, es una vieja deuda que tiene este Senado con proyectos de ley que hacen problemas de dolorosa actualidad y que hay que empezar a darle respuesta a la comunidad, ¿no? Así que en este sentido, yo le agradezco a la senadora Lozada que puso todo de sí y nos está empujando a que tratemos estos temas, y que tienen tanto más importancia que los temas económicos. Senador, también instaurar el 18 de julio como Día de Duelo Nacional por el atentado que ha sufrido la Argentina en la AMIA. Por supuesto, es un acto terrorista que no debe quedar en el olvido, donde se produjo un acto de guerra en territorio nacional. Y esto hay que recordarlo para evitar que vuelva a pasar en el futuro. Yo creo que el ejercicio de la memoria no es solamente para un sector determinado, sino es para toda la comunidad. Senador, Justicia y Asuntos Penales ha sido una comisión que ha comenzado a trabajar este año de manera muy temprana, en extraordinaria, con los dictámenes, por ejemplo, de boleta única, luego la ley de prevención del lavado de activos. ¿Boleta única sigue allí pendiente? ¿Cree que se pueda tratar este año? La vamos a tratar este año contra viento y marea, porque es necesario para el próximo turno electoral. Alguna vez tenemos que empezar a transitar el camino de un mejor ejercicio de la República. Así que este año lo vamos a tratar. Bueno, senador, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Así que en cualquier momento va a comenzar la comisión. Escuchábamos al presidente y bueno, le consultaba sobre la actividad que hubo, ¿no?, en el verano, en extraordinarias, porque Justicia y Asuntos Penales fue una de las primeras que comenzó a trabajar en la ya ley de prevención del lavado de activos, un pedido del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, y bueno, los dictámenes con respecto a boleta única que todavía siguen esperando ser tratados en el recinto. Estábamos hablando acerca de el proyecto de infancias protegidas presentado por la senadora Carolina Lozada, que agrava las penas para aquellos adultos que corrompen niños para delinquir, y decíamos que otro de los agravantes en la pena tiene que ver cuando los adultos son funcionarios públicos o miembros de alguna fuerza de seguridad, o también en el caso de que alguna de las conductas delictivas llevadas a cabo por el niño, niña o adolescente fueran estén dentro de los tipos penales establecidos dentro de la ley de estupefacientes. Las estadísticas realmente son alarmantes. Según datos de UNICEF, por ejemplo, la mitad de los niños y niñas detenidos no iban a la escuela, la mitad de esos niños no iban a la escuela cuando los detuvieron. 1 de cada 3 chicos llegó a vivir en la calle. Un 14% pasó en un hogar porque porque sufría maltrato en su familia. También en promedio empezaron la mayoría a trabajar a los 14 años. La mitad consumió drogas. 1 de cada 4 tiene al menos un hijo a cargo y el 60% dijo haber pertenecido a un hogar que no recibió ayuda del Estado. De eso se habla cuando se habla de las infancias protegidas, ¿no?, de la detección temprana de este tipo de violencia para tomar en cuenta a la hora de pensar en estos casos. Comienza la comisión ahora sí de Justicia y Asuntos Penales. Justicia y Asuntos Penales para tratar el siguiente orden del día. El expediente C-1523, proyecto de ley en revisión que declara de duelo nacional en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Tienen la palabra los señores miembros de la comisión, si alguno quiere hacer uso de la palabra, si no. Vino de diputado con media sanción. Bueno, no habiendo quien quiera hablar, y creo que las palabras huelgan en una situación como esta, de una dolorosa y rigurosa actualidad por los acontecimientos mundiales, vamos a pasar el dictamen para que los que estén de acuerdo lo firmen. El expediente número S-215/23, senadores Lozada y otros, proyecto de ley que incorpora el artículo 148 ter al Código Penal argentino
en relación a la protección de las infancias. Tiene la palabra la senadora Lozada, por favor. Bueno, presidente, buenas tardes a todos. Este es un proyecto de ley que tiene que ver con proteger a las infancias y establecer a las infancias como un bien jurídico a proteger. Pasa en todo el país. Yo vengo hablando, por supuesto, más que nada de lo que pasa en mi provincia. Y es que cada vez los adultos, los delincuentes, las mafias, los narcotraficantes, toman a chicos más chiquitos para delinquir. Termina siendo como una salida laboral penosa que arruina las vidas de miles y miles de familias. Porque los chicos empiezan a delinquir desde muy jóvenes, empiezan a drogarse desde muy jóvenes y son directamente cooptados por esas redes, por esas mafias. Infancias Protegidas lo que busca es que aquel adulto responsable de corromper a un niño con fines delictivos tenga las penas máximas, tenga las mismas penas que aquel adulto responsable de corromper a un niño con fines sexuales. En los dos casos son casos aberrantes y que le roban la infancia a una persona y lo arruinan en algunos casos de por vida, porque muchos de estos chiquitos, en el caso de los que son tomados por las bandas narcocriminales, terminan muertos antes de los 18 años. Así que ese es el objetivo de este proyecto de ley que se debate hoy. Gracias, presidente. ¿Alguien más? El senador Vicchi, por favor. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo, bueno, como abogado, entiendo perfectamente que nuestro Código Penal tiene el encuadre jurídico de una conducta que termina siendo castigada luego con años de prisión o algunas otras condenas. Pero está claro que el Código Penal es de castigo o es para, de alguna forma, sancionar. Lo que vive la Argentina hoy, que es una situación bastante delicada en este aspecto, y sin lugar a duda lo estamos viviendo en Corrientes, tiene que ver con la posibilidad de que esto, agravándose las penas, seguramente va a ser un llamado de atención para aquellos que tienen esa idea de delinquir tomando a un menor, a un chico, muchas veces como un instrumento, pero fundamentalmente nos tiene que llamar la atención y alertar para que tengamos cada vez más políticas públicas para prevenir este tipo de cosas. Sabemos perfectamente la vulnerabilidad familiar, muchas veces tiene consecuencias y me parece que ahí es donde tenemos que apuntar. Así que por eso soy cofirmante también del proyecto y, por supuesto, Carolina ha sido muy buena en su redacción y por eso vamos a apoyarla y firmar, obviamente, la correspondiente dictamen para esto. Muchas gracias. ¿Algún otro senador quiere hacer uso de la palabra? ¿Sí? Quería aclarar algo más, y es que esto no tiene nada que ver, este proyecto, con la responsabilidad penal que tenga o no un menor. Esto tiene que ver con el mayor responsable. Lo otro es algo que se puede discutir en otro momento, pero esto tiene que ver con el mayor que es responsable de corromper a un niño. Solo eso. Gracias, senadora. Bueno, yo quiero aclararles que, como soy miembro también, a pesar de ejercer la presidencia, he solicitado a varios penalistas del interior y de capital que me den sus opiniones sobre todo este tipo de proyecto de ley, tomando las palabras del senador Vicchi, que me dijo tratemos de citar a la mayor cantidad de gente posible, porque esto, y se lo decía hoy día a la senadora Lozada, tiene que ser una cruzada no solamente del Senado, sino de toda la sociedad que reclama, pero también tiene que participar en esto que es un flagelo
que es la utilización del menor como instrumento del delito. Pasa, y esto es una cuestión de técnica legislativa, pasa que tenemos que precisar las normas para evitar los resquicios en los cuales, por la interpretación judicial, se nos vayan los delincuentes que utilizan y que cada vez los van utilizando de menor edad. Esto también va enraizado con la baja de la edad de la imputabilidad, que hay ya proyectos en danza, y que es un reclamo de la sociedad debido a que obviamente la situación cultural de las sociedades va cambiando. Y bueno, si un menor a los 16 años puede elegir presidente, también tiene que ser responsable de sus actos, y ahora mucho menor, porque tienen un segundito y ya le doy. Entonces yo creo que esto hay que discutirlo, y yo estoy agradecido de la senadora Lozada, que ha tenido la generosidad de que conversemos, de que intercambiemos opiniones y que tratemos de sacar la mejor norma posible. En este sentido, les voy a pasar a los miembros de las comisiones, si lo requieren, los elementos que me fueron arrimados por el doctor Carlos Parma de Mendoza, por el doctor Carlos Julio Lascano de Córdoba, por el doctor Romero Villanueva, que integra la comisión redactora del Código Penal que se designó, y por un abogado litigante que es mi querido amigo Francisco Neto, que ejerce la profesión, porque también hay que preguntarle a los que están de cara en la profesión, transitando lo que decía un viejo penalista, Elías Neumann, los oscuros pasillos de tribunales que están en contacto con la peor de las miserias humanas, que son lo que trafica la justicia penal. Ahora sí, senadora, le doy la palabra. No, si bien estoy en reemplazo de otra senadora, que hasta hace muy poquitos meses era miembro de la Comisión de Justicia, entonces algunos comentarios. Comparto con usted la importancia de poder saber tanto la implementación como entender que el Código Penal es un cuerpo normativo que está todo ensamblado, ¿no? Digo, la lógica de cada una de las penas tiene una lógica en concepto de que un país, una sociedad y un cuerpo normativo quiere tener las mayores penas, las menores penas, en qué condiciones, con dolo y demás cuestiones, que siempre el Senado tiene que tener como mucha... Lo aprendí de un senador mandato cumplido, el senador Ernesto Martínez, un penalista cordobés, que planteaba que tengamos cuidado cuando uno modifica, en este caso yo acompañé el proyecto, pero digo en términos generales sobre justicia, tener muy en claro que cuando uno toca un delito, un artículo en el Código Penal, está modificando una lógica penal y punitiva de todo el sistema. Y muchas veces te puede quedar que un delito que es menos doloso o menos culposo que otro que sí es más gravoso, tiene penas similares. Y ese es el ejercicio que me parece que tenemos que traer en el Senado. Y como usted lo planteó, y seguramente va a ser una conversación de los próximos meses, ojalá sea, no quería dejar de pasar que la cuestión de la edad de imputabilidad de los menores, es cierto que hay que discutirla, pero lo que hay que discutir en forma real es el sistema penal de responsabilidad penal juvenil. Porque la verdad que da lo mismo si uno a un chico lo pone a los 10 años, la edad, y a los 9 mata y le decimos que da lo mismo. Lo que hay que pensar como sociedad es cuál es el sistema de responsabilidad penal juvenil, que es mucho más que discutir la edad. Porque, insisto, podemos bajarla a 12 y si a los 11 alguien delinque, va a estar en la misma situación que hoy están los de 15. Entonces, no es solamente la edad, es sino pensar un sistema integral de cuál es la responsabilidad penal juvenil en cualquiera de las edades que no puede ser similar a la de un adulto, además de discutir la edad. Pero como usted es el presidente de la comisión y seguramente tengamos que plantear eso, aprovecho para plantear esto que es el desafío. Muchas gracias. En realidad es todo un tema. Es todo un tema que merece una discusión porque ¿qué es un código? Es una sistematización que impide que se produzcan excesos. Es decir,
La ley penal es a su vez de protección y es a su vez es de protección al ciudadano del Estado. Y había un autor que decía que hay que proteger al hombre con el derecho penal y del derecho penal. La historia de la humanidad, y esto lo dice Luigi Ferrajoli, si la historia del derecho penal es la historia del error, la historia de la otra pata, que es el derecho procesal penal, es la historia del terror. Este terror, que bueno, el de la AMIA, las torturas, no vamos a retrotraernos en la historia. Lo que sí yo creo que es que este país merece una discusión adulta del tema. Y merece una respuesta legislativa integral. Yo creo que todo debe ir acompañado también de una profunda reforma y de una profunda revolución, si se quiere, para no hablar revolución cultural, porque a partir de la disgregación de la familia y una serie de cuestiones que son objeto de estudio de la sociología y de la psicología social, obviamente este es un problema que tiene candente autoridad, esencialmente a raíz de que tenemos una población de niños menores o de menores, para no discriminar de acuerdo a la ley argentina, que puede ser hasta transgénero si se quiere, pero que están sometidos al flagelo de la drogadicción, que a su vez lleva lo que se llama un sistema de narcoterrorismo que está inserto en toda América Latina. No, bueno, la ley de salud mental, la comisión de la ley de salud mental hay que analizarla de manera urgente y ayornarla. Pero sí el ámbito de la drogadicción y de la punición es ámbito de esta comisión, porque hay una realidad. Se lo hablaba más temprano con la senadora Lozada. Me recordaba un viejo periodista deportivo que decía todo tiene que ver con todo. Y las cuestiones de la sociedad se interrelacionan de tal forma que la modificación de una produce la modificación de la otra. Es un viejo juego de variables y de constantes, ¿no? No vamos a descubrir el agujero del mate. Lo que sí, yo pedí estas opiniones, sin duda, ya me decía la senadora Lozada que había pedido muchas más, y hay que afinar la norma para que el tipo esté perfectamente descrito, porque nos encontramos acá con que hay un tipo que ya lo prevé, que es del artículo 41 cuarter, que habría que agregarle esto para evitar una inflación penal que lleva a que los jueces interpreten. Y si se enojan los jueces por lo que voy a decir, me importa tres rábanos, ¿no? Cuando los jueces interpretan no siempre lo hacen en el sentido correcto. No lo hacen en el sentido correcto y esto permite esos intersticios por donde se escapa mucha parte de la delincuencia, sobre todo de la delincuencia organizada, que es lo que se pretende erradicar o penar con esto. Después podemos discutir el fin de la pena. Creo que la discusión más jugosa fue entre Nino y Zaffaroni, ¿no?, sobre el fin de las penas. También tenemos que asumirnos como sociedad cuál es la finalidad de la pena, que no es la finalidad que establecía la Constitución, las cárceles serán sanas y limpias para reeducación, sino se ha transformado en una suerte de vindicta pública que nos ha traído a una degeneración del proceso penal que llega en algunos casos a nivel superlativo. En este sentido hay que discutirlo el tema. Hay un proyecto de la senadora Lozada, hay una modificación que yo le planteé y, bueno, lo que me dijo el senador Vichy de que podríamos citar a gente que venga a hablar sobre el problema para darle mayor trascendencia. Lo que resuelve esto es la comisión, así, en pleno. Yo voy dejando la idea. Yo lo que planteó la senadora Lozada lo volqué al artículo 41 cuarter para evitar de que haya dos artículos que hablen lo mismo, porque este Código Penal ha sido completamente decodificado y tenemos leyes penales en todo el sistema legal, lo cual
conspira contra la efectiva realización del valor justicia. Porque tenemos, por poner un ejemplo, y a riesgo de aburrirlo un rato, tenemos 3 o 4 asociaciones ilícitas. La del 210 del Código Penal, una tributaria, otra en estupefacientes y ahora en lavado de activos. Es decir, alguna vez nos tenemos que poner en serio, sobre todo en la Argentina, y yo voy a ser reiterativo en esto, las palabras de la ley tienen que ser precisas. La Argentina es señera a nivel mundial con la discusión de 2 grandes personajes jurídicos, ¿no? Sebastián Soler, con su libro Las palabras de la ley, y alguien que yo admiro y respeto muchísimo, y siempre lo tengo de ejemplo, que era el doctor Genaro Carrió, en su libro Notas sobre Derecho y Lenguaje. Nosotros tenemos que hacer leyes en idioma simple, pero comprensible, y que marquen cuál es la conducta, porque el tipo penal la tipicidad, es el elemento constitucional por excelencia. Todo lo que no cae en ese encuadramiento de la conducta no es delito, y esto produce que se nos escapen un montón de delincuentes con la correspondiente corrosión que van creando en el sistema, porque crean bolsones de impunidad y la impunidad es corrosiva de todo el sistema. Se tenga la ideología que se tenga, la impunidad es corrosiva del sistema. Por eso hay que afinar el tipo y dar la mayor precisión posible. Es una tarea ardua, pero bueno, hay que hacerla. Yo había propuesto creo que lo tenemos el dictamen. Al despacho ya. Yo les quería proponer, salvo mejor criterio de los miembros firmantes del proyecto, si podríamos abrir la discusión trayendo gente que venga y que se haga carne también de este proyecto, porque si no, el derecho penal es un derecho que es bastante complicado, y yo le vuelvo a repetir, odio que lo interpreten los jueces, porque tenemos serios problemas. Tiene la palabra la senadora Lozada. Sí, me parece que está bien, es un tema profundo y que hay que debatir con mucha responsabilidad, así que me parece que está bueno que podamos invitar a distintos expositores a que vengan a hablarnos del tema y saquemos una conclusión para sacar la mejor ley que se pueda en este proyecto, que la verdad que lo personal me importa mucho. Así que sí, muchas gracias. Bueno, entonces yo diría que cada cual vaya arrimando la persona que quieran que invitemos. Para la semana próxima ya comenzamos a traer los expositores y que se les dé la más amplia difusión posible, porque vuelvo a repetir, encerrado en 4 paredes podemos hacer la mejor ley, pero si no tiene el conocimiento y la inserción en la sociedad, no va a dar resultado. Y esto merece la pena que lo discutamos y lo tratemos a fondo, porque es una realidad que es muy dolorosa. Así que vamos a citar, les pido lo que quieran, que le arrimen por secretaría de la comisión y vamos a comenzar a citar. Ahora vamos a pasar al próximo punto. Proyecto de ley que modifique el artículo 139 del Código Penal de la Nación, tipificando la sustracción y o comercialización de menores de edad. Tiene la palabra la senadora Lozada, que es la autora del proyecto también. Bueno, la tipificación de la venta de niños es una deuda que tiene la Argentina para con toda la sociedad. De hecho, cuando presenté este proyecto fue por primera vez en 2022. Muchos se rieron del proyecto. Me dijeron, ay, pero ¿cómo no? Y la verdad es que no está tipificado, y yo he hablado con magistrados, he hablado con fiscales y me decían que muchas veces les cuesta mucho llegar a hacer justicia con este tipo de casos por ser tan preciso el derecho penal en cuanto a la tipificación de los delitos y no tenerlo legislado. Además, Argentina desde hace creo que 14 años, está sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente por no tener una legislación al respecto. Hay una sanción que tenemos, y yo recuerdo el año pasado, no el anterior, cuando yo presenté ese proyecto, el Poder Ejecutivo
de aquel entonces, Alberto Fernández, presentó un proyecto similar. Y vino la Defensoría de la Niñez y muchas otras personas a hablar del tema. Después, en otro momento, vino una de las miembros, una jueza miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y personalmente me agradeció haber presentado el proyecto y me dijo que necesitábamos legislar rápidamente. Lamentablemente, en épocas del kirchnerismo el proyecto durmió, se logró un dictamen, pero no lo llevaron nunca a recinto, no se pudo llevar nunca a recinto. Por eso, para mí, es muy bueno lo que está pasando ahora, que podamos escucharnos, que podamos tratar de pulir cualquier diferencia que tengamos en cuanto a los distintos proyectos, pero sacar la mejor ley posible para que no sigan sucediendo estas cosas o que por lo menos cuando sucedan tengan las penas necesarias y se pueda agarrar a los responsables. Cuando presenté este proyecto de ley, se contactaron conmigo, en 2022, repito, muchísimas personas a través de redes sociales, asociaciones, hay una de ellas que se llama ¿Quiénes somos?, que son adultos hoy, pero chicos que en su momento, según ellos fueron averiguando en su historia, fueron vendidos. Y ellos no pueden lograr encontrar su verdadera identidad, saber quiénes fueron los padres biológicos, qué es lo que sucedió con ellos cuando eran chicos, porque al no haber legislación al respecto no tenemos ni siquiera estadísticas sobre este tema. En Santa Fe en este momento hay 5 chicos que tienen pedido de lo que se está buscando. Para Missing Children tiene 4 en Santa Fe, pero hay otro chico más que también se está buscando. Búsquedas activas en toda la Argentina, hoy hay 1.777. O sea, hoy hablamos todos del caso de Loar, que lamentablemente es un caso que nos angustia mucho a todos y no sabemos realmente qué es lo que sucedió, pero hay 1.777 búsquedas activas de chicos que han desaparecido. Por lo tanto, creo que es muy importante llegar a tener hoy el dictamen de esta ley para que se cumpla con todas esas personas que siguen buscando su identidad y para que para un futuro se deje de comercializar a niños como si fueran cosas. Muchas gracias. ¿Algún otro senador va a hacer uso de la palabra? Presidente, bueno, obviamente este tema nos pega directamente en Corrientes, una situación realmente lamentable que todavía no tenemos la idea de, por lo menos certera, de qué es lo que sucedió con Loan. Y la verdad que muchas veces la guía que tenemos de los medios de comunicación van circulando y cambiando de hipótesis todo el tiempo, ¿no? Así que sin entender de que la situación de Loan está pasando por esto, sin lugar a dudas, es una ley que, si bien ha sido presentada ya hace tiempo por la senadora Lozada, nunca más que hoy es tan oportuno y tan urgente tratar de lograr el dictamen y llevarlo a debate, porque, como usted sabe, la tipificación es muy importante y el encuadre jurídico de una conducta, si no está escrita formalmente, no es delito, claramente. Entonces, sin dudas, es un momento oportuno para avanzar y bueno, que sea la posibilidad de que podamos avanzar y aprobar esta ley en la próxima sesión. Muchas gracias. La senadora Lozada. No, quiero aclarar una cosa más, presidente. Yo comenté que el primer proyecto de ley lo presenté en el año 2022, que durmió, que cuando se consiguió dictamen perdió estado parlamentario, lamentablemente, y quiero acotar que en marzo de este año, cuando empezaron las sesiones ordinarias, volví a presentar el proyecto. O sea, no es un proyecto que estamos presentando ahora, sino es un proyecto que se presentó ya en 2 oportunidades y la última vez fue a principios de este año, apenas se había caído el estado parlamentario del anterior. Eso nada más quería aclarar. Gracias. Gracias. Quiero aclarar que entró un proyecto sobre el mismo tema, muy similar, presentado por el senador Rodas, que no está presente, a pesar de que como autor del proyecto
puede venir a la comisión a integrar, y lo hemos tenido en cuenta para la emisión del despacho de la comisión. Está a disposición, se sube a internet para todos, y me parece que es oportuno y doloroso, ¿no?, que haya tenido que pasar una situación así para visibilizar un problema que es de vieja data en la Argentina. Hay un gran número de personas que han sido manipuladas, vendidas, no muchas veces con fines de trata, como se utiliza ahora la figura para sancionar, sino para la supresión y suposición del Estado civil, ¿no? Gente que no puede tener familia, le resulta más barato que la adopción comprar un bebé y anotarlo como propio. Esto es una realidad, no estoy diciendo nada que no sea de público y notorio conocimiento, y es una deuda de la hipocresía de la sociedad que tenemos que empezar a solucionar, porque aparte hay que darle a la posibilidad que tengan su derecho a la identidad que es de todos y cada uno de nosotros y no patrimonio de un solo sector de la sociedad. En este sentido, esto es un avance. Probablemente vamos a tener críticas y las tendremos, pero esto no estaba tipificado en el código y hay que tipificarlo. Porque yo quiero aclarar, porque muchas veces se crean lo que se llaman historietas del derecho. Esta historieta del derecho es, por ejemplo, la ciudad por cárcel, o alguna de esas. No, tiene que estar tipificado y la conducta descripta para que pueda ser considerada como delictiva. Y esto es la función del Poder Legislativo en su conjunto. Esto pasará a diputados, veremos qué dice diputado. Acá se hizo un proyecto y se hizo un despacho de comisión que va a ser puesto a consideración para que lo firmen, donde también se ayornan otros artículos, porque obviamente hay que incluirlo dentro de la previsión de otros artículos, para evitar que sigamos desarticulando el Código Penal, que ya bastante maltrecho está, y que hay una comisión que esperemos que funcione y que nos dé un Código Penal para una sociedad en cambio y para seguridad jurídica. Así que está a disposición el despacho para que quienes quieran suscribirlo lo suscriban y lo pasemos para que lo trate el cuerpo deliberativo. Bueno, no habiendo otro tema que tratar, levantamos la sesión. Firmen el despacho porque después lo andan corriendo.